Hello, welcome to this webinar in which I'm going to talk about adjectives and adverbs, and today I'm going to deliver this class in Spanish, so I'm turning into that language just right now. Así que comienzo a hablar español para explicar este tema en este idioma. Y bueno, pues comenzamos. Vamos a iniciar con una pregunta de examen, de típicas preguntas que aparecen en los exámenes. Dice, he was chosen for the leading part because he sings so. Si aquí queremos completar, tenemos 4 opciones. Sin embargo, necesitamos aprender un poquito más del uso correcto de adjetivos y adverbios para poder contestar esta pregunta correctamente. Y al final de la sesión les voy a dar la respuesta correcta. Primero vamos a repasar cuál es la diferencia en lo que es un adjetivo y un adverbio, o adverb en inglés. Ambas cosas se utilizan para describir a otras palabras, ¿ok? El adjetivo describe a un sustantivo. Ya habíamos visto lo que era un sustantivo, ¿verdad? Y el adverbio describe a verbos, adjetivos o incluso a otros adverbios. Por lo tanto, vamos a ver unos ejemplos más adelante para que les quede un poquito más claro cuál es, pues, la diferencia. My dad is a slow driver. Mi papá es lento es un conductor lento. Mi papá es un conductor lento. Entonces aquí lo que estoy describiendo es al conductor, la palabra conductor. ¿Qué tipo de conductor es? Lento. Decimos slow driver. Y en el caso de usar un adverb sería my dad drives slowly. Mi papá maneja lentamente. Aquí es muy importante que veas qué es lo que estás modificando. Por ejemplo, aquí estoy describiendo la forma en que es el conductor y aquí es la forma en que maneja. Por eso es adverbs, modifica el verbo. Por lo tanto, decimos, my dad drives slowly. ¿Okay? Regularmente la terminación ly es un indicador de que la palabra es un adverbio y en el caso de español sería como traducirlo a mente. No siempre es así, pero esa es la regla general. My dad is an incredibly slow driver. Aquí, si se fijan, estamos usando slow, pero estamos utilizando incredibly. ¿Qué es lo que está describiendo incredibly? Está describiendo a la palabra slow, que es lento. En este caso, slow está describiendo al conductor. ¿Cómo es el conductor? Lento. ¿Y qué digo de lento? Quiero decir increíblemente lento, ¿sí? Entonces, estoy agregándole información, describiendo aún más esta palabra que ya es un adjetivo. Como pueden ver aquí, es un adverbio puede modificar a un adjetivo. O bien, también puede modificar a otros adverbios. Por ejemplo, yesterday my dad drove extremely slowly. Ayer mi papá manejó. ¿Cómo manejó? Lentamente. ¿Ok? Entonces, quiero decir que no solamente manejó lentamente, sino extremadamente lentamente. En español no lo traducimos así, ¿verdad? En español tenemos otras reglas. Entonces, si yo quisiera decir, ayer mi papá manejó extremadamente lento, ¿sí? Pero en inglés, cuando estamos modificando un verbo, directamente como en este caso, no puedo usar slow, tengo que decir slowly. Entonces, es muy importante que sepan que no siempre se puede traducir literal y ahí es donde cometemos errores. Simplemente tenemos que recordar cuáles son las reglas en inglés y ahorita pues estoy tratando de explicarlo en español para que quede un poco más claro este tema y decimos
Slowly está describiendo al manejar. ¿Cómo maneja? Lentamente, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda, recuerden dejarme sus comentarios en el chat y al final las revisamos. How to use adjectives. ¿Cómo usamos los adjetivos? Es muy importante que en inglés siempre utilicen el adjetivo antes del sustantivo, antes del objeto. En español no lo hacemos así que es una nueva regla que hay que aprender. En este caso dice que compré un auto barato. Sí, en español un auto y barato. Y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pensar en inglés y en inglés es primero el adjetivo. También después del verb to be, es una palabra especial que más adelante les voy a explicar por qué es especial. Pero cuando tienen el verb to be, o sea, am, is, are, was, were, etc. Entonces, se utiliza lo que es el adjetivo. Puedes pensar, bueno, pero es que estoy escribiendo cómo es, y es un verbo, sí, pero es un verbo especial. Así que es como un enlace directo hacia el sustantivo. Aquí lo que estoy describiendo es la clase, y la clase es un sustantivo, por eso utilizo la palabra interesting. Y puede ser posicionado después de verbos que dan el sentido de apariencia, ¿sí? O sea, aquí, por ejemplo, the food smells delicious. Smells, looks, seems, tienen unas palabras que vamos a ver más adelantito. Y ese tipo de palabras que algo están como describiendo cómo se ve o cómo es, cómo huele un sustantivo, entonces lo pasamos directo como un adjetivo que está describiendo a en este caso, a la comida. Son linking verbs. ¿Qué son linking verbs? Bueno, son unos verbos especiales que no están siendo modificados directamente, ya que ligan la descripción directamente al sujeto. Son palabras que les decía ahorita como de apariencia, el verbo ser, o como appear, aparentan ser algo, volverse, sentir, mirar, resultar, aparenta, etc. Entonces son ese tipo de verbos que nos dicen cómo es algo, ¿ok? Oler, saber, son estas palabras muy, muy importantes, tienen que saber de qué se tratan, qué es lo que quieren decir, porque cuando tenemos que utilizar una palabra para modificar lo que estamos tratando de expresar, como en el caso de un objeto, pues tenemos que saber si vamos a utilizar un adjetivo o un adverbio. Use adjectives after linking verbs. Usamos un adjetivo después de un linking verb para describir al sujeto. Por ejemplo, the kid seemed happy o happily with his toy. ¿Qué elegirían aquí? ¿La palabra happy o la palabra happily? Entonces, nuestro verbo es seemed. Entonces, puedes decir, ¿de qué manera se veía? Sí, pero este es un verbo especial, que es como parecía el niño, ¿verdad? Pues el niño parecía contento con su juguete, ¿ok? Recordemos, aquí están esos verbos especiales. Y podemos utilizar también adverbios después de linking verbs. Algunas veces hay adverbios que aparecen después del linking verb para describir el adjetivo. Por ejemplo, the kid seemed real
or really happy with estoy. ¿Qué es lo que estoy describiendo aquí? Pues estamos viendo que the kid seemed happy, el niño parecía feliz, pero quiero resaltar qué tan feliz, ¿verdad? Entonces sería the kid seemed really happy, se veía realmente feliz. Entonces, algunas veces causa confusión y pensamos que esto no puede ser, o sea, no puede venir aquí un adverbio. Sí, sí es posible, porque a final de cuentas lo que está haciendo esta palabra es modificando a la palabra feliz, que es un adjetivo, y este modifica al niño. ¿Ok? Entonces, hay que tomar esto en cuenta al momento de escribir, redactar o simplemente completar alguna oración. Use predicate adjectives correctly. Aquí, bueno, es muy importante que veamos algunas palabras que son muy similares y casi tienen el mismo significado, pero las usamos dependiendo de la posición que toman en la oración. ¿Ok? Esos son los adjetivos de predicado. Por ejemplo, alike, like, alive, live, alone, lone, afraid, frightened, asleep, sleeping. Son palabras que tienen el mismo significado, pero no podemos utilizarlas siempre de la misma manera, o sea, no las podemos cambiar a nuestro antojo. Tenemos que usar una estructura correcta para cada una de ellas. Vamos a ver una regla que dice que un adjetivo de predicado no puede aparecer directamente enfrente del sustantivo que está describiendo. Es decir, que esta palabra no puede aparecer enfrente del sustantivo que describe. ¿Cómo es eso? Vamos a ver un ejemplo. He looks like his brother. Él se ve como su hermano. They look alike. Ellos se parecen. ¿Okay? En español tenemos diferentes palabras para usarlo, pero en inglés pues es la misma expresión. Si te fijas aquí, decimos que él se parece o se ve como su hermano, ¿verdad? Podemos decir en español, él se parece a su hermano. He looks like his brother. They look alike. Aquí entonces no podemos tener un sustantivo después de esta palabra. Connection, tuvimos un problema con la conexión, una disculpa, ya estamos de regreso. Bueno, estaba en este siguiente ejemplo, tenemos the live snake was found in the garage. La serpiente viva fue encontrada en la cochera. ¿Qué es lo que estoy describiendo aquí? Pues a la serpiente. ¿Qué estoy diciendo a la serpiente? Pues que estaba viva, ¿verdad? Aquí was found, van a decir, pero es que tiene was, sí, pero fue encontrada. Es otra cosa, es otro. Aquí el verbo no es, el verb to be no está describiendo a la serpiente, ¿ok? Entonces decimos que la serpiente viva, ¿ok? La serpiente viva, así tal cual, the live snake. Sin embargo, vamos a ver este otro ejemplo. The snake in the garage was alive. La serpiente en la cochera estaba viva. Aquí sí, aquí estamos hablando que quiero decir que la serpiente estaba, ¿cómo estaba? Viva, ¿sí? Entonces, a final de cuentas tiene el mismo significado, pero tiene diferentes usos. Y en este caso estamos describiendo a la serpiente, live snake, ¿sí? Y por eso usamos live y no alive. Cuando usamos alive, en este caso was alive, ya no uso la palabra, el sustantivo serpiente después de esta palabra. Alive, ahí termina. Alive, ahí termina. ¿Okay? Ya no utilizo un sustantivo después de esta palabra. Y en este caso tenemos Katie is a lone mother.
¿Qué estoy diciendo? En este caso, estoy describiendo a la madre, ¿verdad? Que estoy diciendo, Katie es una madre soltera. Entonces, aquí la palabra lone o sola, ¿verdad? Está describiendo a madre, ¿verdad? Pero si yo utilizo la palabra alone, my mother was home alone last night. Entonces, aquí, aunque después de alone siguen más palabras, pero esas palabras no son el sustantivo que estoy describiendo. ¿Sí? Yo no puedo decir alone mother, por ejemplo. No, no se puede poner así. Así que decimos, my mother was alone. Hasta ahí. ¿Ok? Alone mother. Aquí en este caso, la palabra alone utiliza un sustantivo. Entonces es muy importante, si les toca ver palabras como esta, que elijan la palabra correcta dependiendo de el contexto y la oración que les aparezca. ¿Okay? ¿Cómo usamos los adverbios? Bueno, pues primeramente los adverbios pueden ser ubicados al final de la oración para modificar al verbo. Por ejemplo, snails move slowly. ¿Cómo se mueve? Slowly. Estoy describiendo al verbo. Aquí, a diferencia del adjetivo, no va antes de lo que se está escribiendo. Esto va después. Okay? Snails move slowly. También pueden ir antes de un adjetivo. Por ejemplo, the concert was extremely exciting. Si yo no tuviera la palabra extremely, o sea, extremadamente, solamente diría the concert was exciting. El concierto fue emocionante. Entonces, ¿qué quiero describir? Quiero intensificar la palabra emocionante y le digo, the concert was extremely exciting, extremadamente emocionante. Entonces, esta palabra modifica al adjetivo y en este caso sí va antes del adjetivo. Es muy importante saber cuándo va antes. ¿Okay? También pueden ir antes de otro adverbio. Por ejemplo, people on the street walk truly fast. La gente en la calle camina realmente rápido, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo acerca de cómo camina la gente? Pues la gente camina rápido, estoy describiendo la acción y quiero intensificar ese adjetivo, por eso utilizo la palabra truly. Perdón, dije adjetivo, es adverbio. En este caso está modificando a walk. La palabra fast también puede ser un adjetivo, pero en este caso es adverb. I'm so sorry about that. Ok. Y bueno, algo muy importante es que el adverbio puede aparecer en diferentes posiciones, pero nunca entre el verbo y su objeto. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando decimos suddenly, she spoke to me at the party. Esa es una oración que es correcta y es suddenly significa en español repentinamente, algo que pasa de inmediato o más bien de repente. En español lo podemos decir así. Entonces, repentinamente ella me habló en la fiesta. Entonces, aquí podemos ver que él dice que no puede aparecer entre un verbo y su objeto. Entonces, el verbo es, ella me habló a mí, ¿verdad? Ese es el objeto directo del verbo. Entonces, ella me habló a mí. ¿A quién? A mí. Eso es el objeto. Entonces, la palabra esta no me está interfiriendo entre la palabra azul y la que está resaltada en negritas. She suddenly spoke to me at the party. Entonces, aquí es correcto, puede ir entre el sujeto y el verbo, mientras no afecte que esté no puede ir en medio del verbo y el objeto. She spoke to me at the party suddenly. También se puede poner al final, ¿verdad? Recordemos que no afecta en este caso. Pero, ¿qué pasa aquí? She spoke suddenly to me at the party. En este caso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la palabra suddenly está interfiriendo entre
verbo y el objeto. Bueno, algo muy importante, ya les había dicho que la terminación "ly" indica que esto es un adverbio, ¿sí? Por ejemplo, accidentally, beautifully, carefully, dangerously, eventually, finally, happily. Y esto no siempre sucede. Hay algunos adverbios que no terminan en "ly", como por ejemplo fast, hard, well, bright. Son algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿recuerdan la canción de Rihanna, Shine Bright Like a Diamond? Entonces, Shine Bright, en español, pues, no se podría decir muy bien, sería brillante, ¿no? Brillantemente, digo, a veces en español no podemos traducir así literal, pero a final de cuentas, ¿qué estoy diciendo? Bright es como intenso, como brillar. Y pues lo más importante aquí es que está describiendo, en este ejemplo que les acabo de dar, un verbo. Y pues tienen que tomar esto en cuenta, ¿sí? Que regularmente terminan en "ly" y es la terminación mente, accidentalmente, hermosamente, cuidadosamente, peligrosamente, etc. Y otra excepción, algunas veces tenemos algunos adjetivos que, tenemos algunos adjetivos que no terminan, que terminan más bien en "ly". Por ejemplo, semanalmente, diariamente, amistosamente, friendly, likely, monthly, lovely, ¿sí? Y tenemos algunas excepciones como kindly, lonely, lively, ¿sí? Y bueno, pues ya con esto terminamos, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Tenemos una pregunta de examen. Dice, he was chosen for the leading part because he sings so. Les voy a dar unos minutos para que lo contesten. La respuesta correcta sería well. ¿Por qué? Dice, he sings so. Tengo que completar aquí. ¿Y qué estoy tratando de decir? Pues como canta. He sings so. Él canta y cantar es un verbo. Entonces tendría que decir, él canta. Canta es un verbo que no es un linking verb como los vimos hace rato. Entonces regularmente terminaría en "ly", pero ninguno de las palabras que tengo aquí termina en "ly". ¿Qué hago? Necesito un adverbio, pero ninguna palabra termina en "ly". Recordemos que hay algunas palabras que son adverbios, pero no terminan en "ly", como por ejemplo good, pero good es adjetivo, y la forma en adverbio de good es well, ¿sí? Beautiful, pues es adjetivo, porque beautifully sería el, el adverbio, pero no termina en "ly" en este caso, y better es simplemente el comparativo de good. Así que es otro tema, pero a final de cuentas hay que considerarlo aquí para descartar completamente esta. Entonces, good y beautiful también se van porque son adjetivos. El que me queda es well y esa es la respuesta correcta. Ok, muy bien. Pues yo les recomiendo que descarguen la hoja de trabajo de Adjective and Adverbs para que sigan practicando y repasen este tema que es tan importante y común en muchos de los exámenes de inglés. Have a great day, everyone. See you later. Take care.